para lo que vamos a hacer ahora. Nuestros niños están saliendo, por eso hay bulla en el salón. Pero usted y yo, una vez que pase este momento, nos quedamos listos para oír al Señor en su palabra. Bienvenidos ustedes que han llegado a la casa del Señor. Bienvenidos los que siempre nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a este tiempo. Soy de los que creo que no hay un tiempo más grande en la vida de un hombre y una mujer que se dice amar a Dios, como es el hecho de poder escuchar su voz. En la semana escuchamos muchas voces, muchísimas voces, y en nuestra mente hay muchos ruidos, en nuestro corazón hay muchas cosas, pero necesitamos escuchar a Dios, y escucharlo para que Él nos hable lo que siempre quiere hablarnos y decirnos. Hoy no será la excepción de oír la voz de Dios. Porque si en efecto creemos que esa es palabra, como se cantaba y estos mensajes de estos signos, estas canciones, es palabra de Dios la que oímos, entonces debemos saber que esa palabra sigue siendo poderosa, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esa palabra discierna tu corazón hoy. Que te abras ante esa palabra. Y que allí otra vez le digas, Señor, anhelo, deseo escuchar tu voz. Porque no puedo seguir viviendo como vivo hasta ahora. Necesito que tú me cambies. Y la única manera de cambiar es por tu palabra. Bueno, su pastor hoy termina las quejas. Ya no me quejo más. Porque hoy será el último mensaje de las quejas. En esta serie de 4 sermones que he traído durante estos días. Y hoy vamos a hablar de una queja interesante, que es la queja enojada. Usted se estará preguntando, ¿cómo es eso que hay una queja enojada? Bueno, vamos a verlo en el personaje que traemos para hoy. No es lo mismo que su amada, por ejemplo, o su amado le diga, mi amor, ¿por qué dejaste eso allí? ¿Por qué hiciste eso? Pero utilice la palabra amor para quejarse, que le diga, ¿por qué dejaste eso allí? Eso cambia las cosas. Porque allí la queja como que no viene sino con otra intención. Pero en fin, hoy vamos a hablar de esa queja. De una queja que la presentó uno de los 4 hombres que a propósito fueron los 4 hombres que desearon morirse. 4 hombres que no fueron cualquier tipo de hombres, fueron grandes hombres de Dios. Quiero decir esta tarde, de manera de introducción, antes de leer la palabra del Señor, que de todo lo tratado hasta ahora acerca de las quejas contra Dios, la queja de Jonás es la cumbre de todas las quejas. Este es el profeta más extraño que tenemos en la Biblia por su característica. Difícil de entenderlos y de entenderlo en la Biblia. Y como alguien lo definió, este es un hombre en fuga desde el momento que recibió una orden de Dios de ir a un lugar. Es un hombre en fuga. Comienza su ministerio huyendo porque Dios le dijo que fuera a Nínive y se fue a Tarsis. Y agarró un barco para irse a Jope. Y es interesante que hasta pagó el pasaje para irse lejos, pero bien lejos de Dios. Su desobediencia y las acciones de Dios para cambiarle de parecer es uno de los casos más emblemáticos que tenemos en la Biblia. Jonás pensó, porque era un nacionalista, que solo Dios era Dios para Israel. Que Dios no podía salirse de sus fronteras. Por lo tanto, cuando recibe la orden de ir a Nínive, la gran ciudad, que dicho sea de paso, era una ciudad que él odiaba porque era enemiga de Israel,
entonces simplemente él se fue y dijo, cruzo la frontera de Israel y no hay problema porque Dios no está después de la frontera, porque Dios solamente está en Israel. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros pensamos lo mismo? Que Dios está en un solo lugar y por lo tanto creemos que huyendo de Él o viviendo una vida lejos de Él, pues no me va a ver. Interesante que entonces Dios comienza a usar varias cosas y le voy a poner en su mente para que piense en 5 cosas que Dios preparó para hacerle ver al profeta que él era más que un Dios de Israel. Así que él comienza y en el capítulo 1 él se va, huye y allí dice que se embarcó, se subió al barco y comenzó, se lanzó por allá a dormir. Y de repente dice la Biblia que Dios tenía preparado, esta es la primera cosa que tenía preparada, una gran tempestad. Y los marineros del barco entonces estaban sumamente asustados, preocupados porque el barco se estaba hundiendo. Entonces echaron entre ellos suerte para ver quién era el culpable y se encontraron que el culpable era el dormilón de Jonás. Y entonces ellos fueron a él y dijeron, ¿por qué causa? ¿Por qué esta tormenta ha venido por tu causa? Dice, bueno, la razón es simple. Yo estoy huyendo de Dios. Imagínense eso, esa confesión a inconverso le dice, yo creo en un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, pero estoy huyendo de Él. Entonces dice que siguieron luchando y luchando y luchando para detener el barco. Y entonces Jonás le dio la solución. Mire, ustedes esta tormenta no la van a aplacar por su propia cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Láncenme al mar y se va a quietar todo. Y en efecto dice la Biblia que se lanzó, lo lanzaron al mar, quiero decir, y el mar se aquietó, hermano, y se acabó el problema. Pero la pregunta es, ¿dónde está Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, interesante que cuando en el capítulo 2 entonces tenemos a un Jonás, o que mientras iba descendiendo, dice la Biblia, que entonces de repente fue tragado por un submarino allí, controlado desde arriba. Pero ese submarino se conoce como un gran pez, que se lo tragó. Y entonces, estando allí bien adentro, en el vientre del pez, él comienza a hacer una de las oraciones más revolucionarias que se conozca. Comenzó a orar desde ese lugar. Hermano, yo quiero decirles esto. Una cosa tan distinta es que usted ore en este santuario, con aire acondicionado, con este lugar tan cómodo, que orar desde la barriga de un pez, apestoso, maloliente, allí bien adentro, orar. Y ahí estaba. Allí tenemos a Jonás orando allí, en el capítulo 2. Ahora, la historia es interesante porque entonces pasamos al capítulo 3. El capítulo 3, entonces, imagínense ahora que aquel gran pez, aquel submarino, entre comillas, agarró a Jonás en ese lugar. Y entonces, como Jonás va a Nínive, hace un recorrido de unos cuantos kilómetros, porque se había ido hacia Tarsis, es como los límites de España prácticamente, hacia allá iba. Y entonces de allí lo agarra el pez y comienza el recorrido. Y hermano, justamente como él no quería ir a Nínive, el pez lo vomitó exactamente al frente de la ciudad. Ahí está. Entonces de repente tenemos a un hombre que sale de las aguas. Ahora imagínense por un momento la escena. Los pescadores o la gente que se está bañando, y de repente hay un pez muy grande. Algunos dicen que era una ballena o que era un tiburón ballena, y tenía que ser tiburón ballena porque si era el otro tiburón era un tremendo desayuno para él, para ese pez. Y es vomitado, expuesto ahí. Entonces allí tenemos a un hombre maloliente, asustado, que comienza a predicar un sermón. Y hermano, predicó un sermón de una sola frase: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el sermón. Dicho sea de paso, vamos a ver en la conclusión de este sermón que él duró 40 días predicando ese sermón. Y ahí hay una revelación interesante que la vamos a ver. Pero hermanos, lo que llama la atención de todo esto es que una vez que él predica el sermón, que se convierte en mucha gente, no que se convierte en mucha gente, que se convirtió toda la ciudad. Toda la ciudad.
Entonces, después que él vio todo aquel cuadro, se acerca al Señor. Entonces vayan conmigo al capítulo 4 para que leamos ese capítulo. Les voy a contar la historia del capítulo 4. ¿Qué pasó allí? El título de mi sermón es La queja enojada. Capítulo 4. Pónganse de pie para que leamos la palabra del Señor. Yo quiero que usted, allí con la palabra, me siga y se sumerja en esta palabra. Y usted va a decir, Señor, veo aquí un hombre con estas actitudes que seguramente yo soy un reflejo de esto. Leemos así, allí, sigan su palabra. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, totalmente diferente a él, ¿no? Y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, aquí viene otra de las cosas que él hizo, preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre el Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. ¿Por qué? Por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, ¿qué preparó? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, ¿qué preparó? Un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Dice, sí, me enojo. Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Lean conmigo el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, una vez más oramos para que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una pregunta que vamos a responder esta tarde, es ¿qué se oculta? O mejor dicho, ¿por qué al final Dios no complace las exigencias nuestras, como el caso de Jonás? ¿Por qué Dios no mató a Jonás cuando se lo pidió? Sería la pregunta. ¿Qué se oculta detrás de un carácter iracundo, quejumbroso, como este delante de Dios? Más aún, ¿qué hay detrás de la ira? ¿Qué hay detrás del enojo? ¿Por qué un creyente, porque no estoy hablando de los inconversos, por qué un creyente se enoja? ¿Cuándo el enojo se convierte en un pecado? Usted seguramente esta tarde va a decir, pastor, me llama la atención este mensaje porque yo me enojo con frecuencia. Con mucha frecuencia me enojo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe. Me enojo y me enojo. Entonces, vamos a responder esta tarde esta pregunta. Y hay una primera verdad que uno inmediatamente encuentra en este pasaje, y es que la queja enojada termina
culpando a Dios. Vayan al versículo 1 porque allí tenemos la primera revelación de esto. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, por favor, sígame, porque aquí hay muchas cosas que hay que comenzar a trabajar. Hubo un gran avivamiento, extraordinario avivamiento. Toda Nínive se convirtió al Señor, toda, del rey para abajo. Pero entonces dice la Biblia que Jonás, en lugar de gozarse con eso, se apesadumbró. Dice, Jonás llegó a este extremo. Es interesante que no dice, el texto no dice, pero Jonás se alegró en extremo. Porque eso sería la consecuencia inmediata de lo que está sucediendo. En vez de enojarse en extremo, se hubiese gozado en extremo. ¿Por qué? Porque toda esa gente se arrepintió. ¿Acaso no dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Pero no había gozo en el corazón de Jonás. Lo que había era enojo, rabia, frustración. ¿Por qué? Porque Dios no obró como él quería que obrara. La Biblia no dice estas cosas respecto a lo que estamos aquí citando, que él se alegró. Este hombre dominado por un sentimiento egoísta, porque no quería la salvación de estos pecadores, entonces llegó a este extremo, llegó a esta condición. Interesante que la palabra enojarse, con sus derivados, aparece 4 veces en este pasaje, 4 veces. Estén pendientes porque hay varias cosas que van a aparecer en un solo pasaje. Es una palabra que significa estar caliente o prenderse o encenderse. Entonces uno como que comienza a ver, bueno, hasta dónde el enojo de Jonás era un enojo no solamente real, sino cuál es el extremo de esto. El enojo era como un fuego que estaba dentro de sus huesos. Así como el mensaje anterior donde yo hablé de que Nehemías dice que él trató de soportar el llamado de Dios, pero que había un fuego en sus huesos por la palabra de Dios. Ahora tenemos el caso contrario de un hombre que tiene un fuego en sus huesos, no por la palabra de Dios, sino por su propio carácter, por su propia condición. Está enojado, está bravo. Y nadie puede detenerle, ni siquiera Dios puede detenerle. Entonces aquí vemos algo que es interesante. Y como dije, pues nada debe llenar más el corazón de un hombre que ver que otros se arrepienten. Sobre todo un profeta. Porque si un profeta tiene la palabra de Dios en su vida, es como si fuera un pastor también. Oye, el gozo más grande de un predicador es ver que la gente se convierte. Y muchas veces esto no sucede. Le decía el domingo pasado que Jeremías duró 40 años predicando a Jerusalén y nadie se convirtió. ¿Quién más? Noé duró 120 años predicando y nadie se convirtió. Solamente su familia, porque por supuesto fue salva. Pero aquí tenemos a un hombre que predicó un solo mensaje y todo el mundo se arrepintió. Pero en lugar de gozarse, se enojó. Esto es un contraste, es una ironía. Estamos en presencia de algo extremadamente raro. Este hombre está enojado en extremo. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Sabe por qué? Porque el enojo tiene un compañero inseparable que se llama egoísmo. Anote eso. El enojo tiene un compañero que se llama egoísmo. Cuando yo me enojo de una manera irracional y no es conforme al enojo que la palabra de Dios me dice, porque dice la Biblia que yo debo airarme, pero no pecar. Hay una permisología para airarse, hay como una permisología para enojarse porque somos humanos. Pero entonces cuando vemos este caso, él aflora una palabra que es más fea todavía, que es la palabra egoísmo. Y hermanos, aquí es donde yo quiero que trabajemos bastante esta tarde, que usted se vaya identificando, porque una de las cosas que descubrimos en nuestras vidas, aun siendo creyentes, es el egoísmo. ¿Qué significa esto? En el caso del que si no se hacen las cosas como yo quiero o como yo pienso, entonces armo un berrinche. Por cierto, yo estaba buscando la palabra berrinche esta semana, porque pensé que era solamente de algunas regiones. No, berrinche es una palabra que está reconocida por la Real Academia. Y significa alguien que se encoleriza, que se pone bravo y que muchas veces se le van las cosas de su mano. Entonces, es correcta la palabra berrinche, enojarse. El versículo 2 nos dice,
nos da otra razón. Porque Dios no cambia de parecer. Esta es la otra razón por la cual el profeta está culpando a Dios. Porque no cambia, Dios no cambia, por eso está enojado. Mira lo que dice. Y oró a Jehová y dijo, mira la oración. Ahora, oh Jehová, mire lo que le dice. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Como decirle, ¿sabes? Que esta es la razón por la cual yo te abandoné. Yo huí de ti. Porque sabía, mira lo que dice. Yo que tú eres Dios clemente, piadoso. Mire cómo lo describe. Y tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, irónicamente, en esta historia nos vamos a encontrar que los israelitas se arrepienten, que Dios se arrepiente, pero Jonás no se arrepiente. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Hermanos, tengamos cuidado con el enojo. Déjenme darle estas estadísticas para que pensemos el asunto. Se dice que un muchacho a los 20 años puede enojarse hasta 5 veces al día. Los padres a lo mejor comprobamos eso, hasta 5 veces al día. A los 30 años, 3 veces. Y después de los 50 años, 2 veces. Pero, escuche, si usted pasa de los 60 años y se enoja varias veces, usted tiene el síndrome de Jonás. Así que revise cuántas veces se enoja al día si usted ha pasado los 60 años. Pay attention, como dicen en inglés. Una oración enojada, escuche esto, es el colmo de las contradicciones. Jonás oró desde el vientre del pez, una oración donde decía, sácame de este lugar, Dios. ¿Por qué me trajiste a este lugar? Y está orando allí, clama, mire, léase todo el capítulo 2 de Jonás, y allí va a encontrar esa oración. Y es interesante ver esto porque ahora él ora de otra forma. ¿De qué forma ora? Él está orando, mira lo que dice el versículo. ¿No es esto lo que yo te decía? Hermano, ¿sabía usted que hay oraciones como la de Jonás 2, pero también como la de Jonás 4:2? ¿De qué estoy hablando? Que hay oraciones donde hay un quebrantamiento de corazón, pero hay oraciones donde nosotros le reclamamos a Dios. Y con frecuencia esa oración la hacemos. ¿Sabe que esa oración lo que dice Santiago? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pues aquí está Jonás orando de esa manera. Jonás era un hombre que vivía enojado. Es más, algunos piensan que Jonás, cuando nació, comenzó a enojarse porque duró 9 meses en el vientre de su mamá. Nació enojado. Nació bravo. Y hermanos, pero no le echemos tanto culpa a Jonás. Pensemos que nosotros mismos actuamos. Y les voy a decir por qué muchas veces así. Jonás, en su estado de rabia y de desánimo, le recuerda a Dios la razón por la que él entonces fue desobediente. ¿Por qué desobedeció? Porque tú eres bueno, Dios, por eso te desobedecí. Pero ¿no es una contradicción esto? Si yo soy bueno, entonces ¿por qué estás bravo conmigo? ¿Por qué estás discutiendo conmigo? ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo? Pues esta es la parte más difícil de entender en este pasaje. Jonás sabía muchas cosas de Dios. ¿Por qué las sabía? Porque era un profeta. Él sabía que Dios era clemente. Él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que Dios no se enojaba tan fácilmente. Y aquí le está diciendo esto. A veces el egoísmo nos ciega y no nos hace ver a nuestro Dios, ese Dios obrando en el corazón de los demás. Escuche esto. Tenemos tantas cosas, tantos ruidos en nuestras vidas. Hay unas situaciones en nuestros corazones que no escuchamos a Dios cuando nos habla. O simplemente cuando pensamos en los demás, no está dentro de nuestro programa el poder actuar y obrar con ellos para bien, como lo hizo, se esperaba de Jonás como profeta. Dios esperaba que este hombre amara a Nínive como Dios lo amaba. Pero fue todo lo contrario. Él odiaba a los ninivitas. Era tan grande el odio por ellos
que lo que él quería era que Dios los acabara, no que los salvara. Vamos a ver entonces el segundo pensamiento de esto. Interesante que Jonás es como el niño que se enoja con su padre porque no lo satisface lo que quiere y por eso forma un berrinche, lo manipula. A propósito, hay padres en el día de hoy que cuando los hijos se enojan, no los suenan, le siguen la corriente y comienzan allí a ponerse debajo de ellos. Hermanos, en mi época, cuando yo crié a mis hijas, era otra historia. Si ellas formaban un berrinche, ellas sabían lo que les venía. Hermanos, y hoy día tenemos hijos malcriados, desobedientes, que hasta manipulan a sus padres o le dicen cualquier cosa a sus padres porque tuvieron padres que no fueron capaces de educarlos, de formarlos en esa etapa de sus vidas. De repente también dicen, sí, pastor, pero eso fue en su tiempo. Estamos viendo otros tiempos. Bueno, la palabra de Dios siempre es la misma. En segundo lugar, tenemos una queja, que la queja enojada, escuche esto, tiene pensamientos destructivos. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 3. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego. ¿Quién le está pidiendo a él, Jonás, a Dios? Que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Cuando uno lee este versículo y uno dice, este es un profeta de Dios, este es un hombre de Dios que está diciendo esto, mejor es la muerte que la vida. Mire, yo les aseguro de que ni siquiera los inconversos llegan a decir eso, no, mejor es la vida que la muerte. Hay muchas cosas, pero este hombre llegó a decir esto. El enojo puede conducir a una persona a pensar hasta en el suicidio, de eso sabemos. Y aquí por supuesto entran en esta situación la depresión, el desánimo, muchas cosas que por supuesto son discutibles. Pero estamos hablando de un hombre que no tenía razones para estar deprimido, no tenía razones. La única razón por la cual está así es porque Dios no lo complació. Jonás perdió el comportamiento y su desesperación llegó hasta pedirle al Señor que acabara con su vida. Cuando uno ve esta acción del profeta y la compara otra vez con el capítulo 2, versículo 2, pronto descubre la gran diferencia del hombre que clama a Dios por su vida, estando allí en el vientre, y ahora le dice, quítame la vida. ¿Dónde era mejor pedir eso? En todo caso. Sin embargo, ahora le está diciendo que Dios haga esto. Déjeme decirle esto, amada iglesia, la verdad es que si alguien fue un candidato para morir por la mano de Dios fue Jonás. Es que se la puso a Dios, pero bien fácil para que Dios lo matara. Es más, en vez de mandarle un pez buena gente, viéndolo en ese contexto, si le manda un tiburón mala gente, imagínense lo que iba a suceder. Con eso era suficiente para ya quitarle el enojo al profeta. Alguien dijo esto: si yo fuera Dios, alguien se comparó con esto. Yo diría esto: si eso es lo que quieres, te voy a complacer. Solo me has causado problemas y ya estoy harto de tu actitud negativa. Simplemente que te coma el tiburón. Pero Dios no actuó de esa manera, mis amados hermanos. Y aquí viene lo lindo de esta historia. Dios no iba a matar a Jonás, como no mató a Moisés, como no mató a Elías y como no mató a Jeremías cuando se lo pidieron. Porque es que Dios no ha terminado todavía con nosotros, ni terminó con ellos ni con nosotros, sino el día cuando Él lo tenga determinado. No es el día cuando tú quieras que Dios te lleve o te mate, es cuando Dios definitivamente lo va a determinar. Eso es bueno saberlo, porque no es conforme a lo que yo creo y pienso, sino conforme a la voluntad del Señor. Dios lo dejó porque Él tenía un trabajo que hacer. ¿Sabe qué? ¿Cuál era el trabajo? Primero quería trabajar en su carácter, porque al final de esta historia, como termina esta historia, que termina con una pregunta, y uno dice, ¿aprendió Jonás la lección? Les voy a decir después cómo aprendió Jonás la lección. Hermanos, no entiendo mucho acerca de alguien enojándose hasta la muerte, pero tenemos este caso.
Tenemos el caso del profeta. Está muy enojado. ¿Y sabe por qué está enojado? Por el éxito de su predicación, hermano. Por eso está enojado. Porque fue tan exitoso en su mensaje que fue suficiente para que todo el mundo se arrepintiera. Pero está enojado. Ahora vemos los cambios del profeta. Cuando todo iba bien a su alrededor, bajo la sombra de la calabacera, por cierto, el versículo 9, síganlo allí para que vean. Cuando dice, mucho me enojo, Señor. Tanto te enoja, le dice el Señor. Sí, mucho me enojo. Entonces, interesante que en estos cambios que él hace, cuando dice que salió afuera de la ciudad e hizo una enramada. Pero hermano, Dios se dio cuenta que lindo es Dios. Se dio cuenta que esa enramada era algo muy débil y los rayos del sol estaban pasando. Parecido a cuando Adán y Eva pecaron, que se cubrieron con hojas de higuera. Y por supuesto, cuando llegó el sol, eso se marchitó y se vieron otra vez desnudos. En este caso, Jonás, entonces se hace una enramada, pero él sentía calor de todas maneras. El sol era muy fuerte, muy grande. Entonces Dios dijo, vamos a hacer algo con Jonás. Entonces hizo crecer una calabacera, y mire que es un milagro, la hizo crecer de la noche al siguiente día, porque es Dios. Y entonces, hermano, de repente uno ve la calabacera que cubrió toda la enramada. Y Jonás tenía aire acondicionado en su casa ahora. Feliz de la vida. Estoy feliz. Ya Dios, me olvido de que tú eres bueno, de lo que hiciste con Nínive. Ahora estoy feliz. ¿Por qué? Porque tú ahora me estás ayudando para que yo pase este tremendo calor que estoy viviendo acá. Entonces dice que el siguiente día Dios tenía preparado un gusano. El gusano entonces se metió por la calabacera y secó la calabacera. Y volvió a su estado original. Su enramada, que le pasaban todos los rayos del sol. Y entonces dice el texto que él literalmente se estaba consumiendo del calor y se puso bravo otra vez. ¿Mucho te enojas? Sí, me enojo. Y dice, te enojas. Te enojas porque no te dejo la calabacera. Y entonces tú no tienes cuidado de que esta ciudad donde hay tanta gente, yo la he salvado, y eso no te enoja de lo que yo he hecho, o te estás enojado por lo que yo he hecho. Entonces aquí vemos los cambios de este hombre, los cambios del carácter de este hombre, del profeta. Y es interesante que el enojo de este hombre lo lleva a esta situación donde Dios está trabajando con su carácter. Otra vez, hermano, déjeme decirle esto. Si alguien le dio razones para acabar con él, con este hombre, fue el profeta precisamente. Que Dios acabara con él. Por lo tanto, y frente a esto, entonces Dios sabe que esta actitud de él, por supuesto, Dios no lo complace. Pero además de eso, que no lo complace, entonces Dios se da la tarea de trabajar con él, de seguir trabajando con él. Y hermano, aquí está lo grande de esta historia. Está trabajando con su carácter, porque su carácter egoísta, con esa condición, en ese enojo que tiene, requería definitivamente de un tratamiento especial de parte de Dios. Pablo va a decir más adelante esta frase que me gusta siempre: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora aquí vengo para explicar esto. Si usted no sabía, cuando usted se enoja y usted peca, porque otra vez lo digo, otra vez quiero decir esto, hay una permisología allí para irarse. Hay una ira razonable. Hay un enojo hasta cierta parte. Hay cosas que me crispan y que me enojo por algo. Pero si usted se enoja y pasa la raya, entonces usted está pecando. Pero además de eso, si usted se enoja y deja que el sol se ponga sobre vuestro enojo, usted le ha dado lugar al diablo. Yo quiero explicar esto, hermano, porque nosotros a veces no entendemos, los cristianos, este texto. Usted y yo podemos darle lugar al diablo. Ciertamente, ningún hijo de Dios puede ser poseído por demonios.
porque el Espíritu Santo vive en él. Pero un cristiano le da lugar al diablo. ¿Sabes por qué? ¿O cuándo? Cuando usted se enoja y ese enojo se convierte en pecado. Cuando usted deja que ese enojo esté allí en su corazón y pase, el siguiente día usted pecó. Porque el texto dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La idea es esta, que no dejes que todo ese tiempo esté tu enojo en tu corazón, porque al cultivar, al mantener ese enojo, has pecado contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado contra Dios porque nos hemos enojado con alguien? Y ese enojo está allí. Usted pasa una noche, de repente no le habla a su esposa, no le habla a su esposo, por decir algo, con su hijo tiene un tremendo problema, y usted pasa y pasa y pasa. Usted ha pecado. Pero no solamente ha pecado, usted le ha dado lugar al diablo. Si no sabía esto, quiero que lo sepa. En tercer lugar, la queja enojada conduce a la indolencia. ¿Dónde tenemos eso? Vaya al versículo 5, vamos a ir de arriba hacia abajo. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella, y esta parte la hemos leído. Jonás es una contradicción de términos. Como su interés no era la conversión de los perdidos de Nínive, prefirió salir de la ciudad. Y hermano, salió de la ciudad para no escuchar los gritos, el clamor, pero no de perdición, sino los gritos de gozo, los gritos de transformación de la gente, porque simplemente Dios los salvó del juicio, Dios los redimió. Vio, por supuesto, a un rey que se convierte, a sus súbditos. Hay un quebrantamiento colectivo, pero él entonces, en lugar de participar de ese avivamiento que él mismo lo produjo, ahora está fuera en una indiferencia total, porque él no quiere saber nada de esa ciudad. Es una contradicción, hermanos. Y uno se pregunta, ¿puede haber un creyente así? Pues este es un creyente, y no es cualquier creyente, este es un profeta. O sea que es más que un creyente, es un ungido de Dios, es un hombre de Dios. Y está en esa condición. Por cuanto Dios entonces hizo otra cosa con él, ya hemos hablado de eso, entonces aquí tenemos a un hombre que está airado. ¿Sabe usted que a mí me recuerda Jonás a alguien de la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor que se quedó en la casa, cuando regresó el hijo menor, le dijo a su padre, venía del campo y le dice, ¿pero qué es esta fiesta?, le preguntó a uno de los siervos. Bueno, es que resulta que tu papá formó una tremenda fiesta porque tu hermano llegó. Y entonces, ¿qué? Sí, armó tremenda fiesta porque ese hijo que estaba muerto ha regresado. Y entonces él confronta al padre, le dice, ¿cómo es posible, padre, que yo te sirvo todo el tiempo y ni siquiera has dedicado un corderito para mí? Y dice que se enojó y no quería entrar. ¿Sabe por qué? Porque el padre fue bueno con su hijo. Y es la misma historia que tenemos acá. Ese creyente que se enoja porque Dios está obrando en otra persona, por ejemplo, no es capaz de entender el momento de Dios, lo que Dios está haciendo, simplemente porque su corazón está lleno de egoísmo y de otras cosas. El enojo nos ciega para no ver las bendiciones de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Cuando pienso solo en mí mismo, me olvido de las necesidades de otros. Y hay creyentes que son así. Yo sé que en esta iglesia, gracias a Dios, no los hay. Amén. Pienso en mí, después en mí, y por si acaso sigo pensando en mí, al final de todo. ¿Qué significa esto? Dice el texto, el versículo 5, se sentó hasta ver qué iba a pasar en la ciudad. Hermanos, Jonás estaba sentado allí porque él seguía creyendo en su mensaje. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él dice, pues esa palabra tiene que cumplirse. O sea, en su mente estaba la idea de que Dios iba a destruir a Nínive. Por eso dijo, se sentó allí para ver cuándo, en qué momento voy a ver esta ciudad como la Sodoma y Gomorra destruida. ¿Cuál va a ser el momento? Pues déjeme decirle que Dios no lo complació. Jonás no quería ver las bondades y misericordias de Dios para con los ninivitas, sino su juicio final anunciado en el mensaje de la destrucción.
En los pensamientos del profeta bien pudo estar la conclusión que sería mejor la desaparición de Nínive, para que entonces él llevara un tremendo reporte a Israel diciéndole: ¿sabe qué, pueblo mío? Yo fui a Nínive y ya no hay necesidad de pelear con Nínive, porque un solo mensaje que yo prediqué, Dios la destruyó. Ese era el reporte que iba a dar a sus compatriotas. Pero lo que Jonás no sabía era que Dios estaba en medio de todo esto. Dios demostrando su gran amor por aquellos menospreciados. Matthew Henry, uno de los comentaristas que me gusta mucho citar, dijo esto. Quiero que lo escuche bien, para que vea que lo que estoy explicando aquí de Jonás y su actitud es parecida muchas veces a la actitud de muchos creyentes. Él dijo: las personas de pasiones fuertes, al estilo de Jonás, son proclives a decaer ante cualquier fruslería que les molesta, o a elevarse en cualquier cosa vana que les guste. Así actúan. Por lo tanto, como ese es su proceder, al final entonces reciben lo que ellos mismos están sembrando o están haciendo. Cuando dejo al enojo que gobierne mi vida en lugar del amor, le doy lugar al diablo, lo que he dicho. Mi último pensamiento es este: el pecado del enojo o la ira, la queja enojada, quiero decir, muestra valores invertidos en la vida. Cuando yo me enojo, y me enojo porque simplemente me enojo, porque así es mi naturaleza, pues la Biblia dice que tengo una inversión de valores. ¿Cómo se ve la inversión de valores? Volviendo otra vez a la calabacera. Dice: preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. ¿De qué se alegró grandemente Jonás? ¿Del arrepentimiento de Nínive? No, se alegró por lo que Dios hizo en ese momento, de protegerlo, de cuidarlo, pero él no está entendiendo lo que Dios quiere mostrarle. Entonces él tenía una inversión de sus valores. ¿Por qué digo esto? Porque para Jonás era más importante una calabacera que el pueblo que se ha arrepentido. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Puede un creyente llegar al colmo de invertir sus valores en su vida, que le importen más las cosas de afuera, las cosas del mundo, y otras cosas más que aquellas cosas donde Dios está obrando y está trabajando? Me temo que a veces sí. Y que muchas veces nosotros hemos invertido los valores en nuestras vidas y le damos más importancia a esas cosas, a esas pequeñeces de la vida, que a lo esencial, lo más importante, que es gozarse con Dios cuando Él está trabajando en una vida, lo está transformando, lo está cambiando. Amén. Su prejuicio nacionalista lo llevó a protegerse en lugar de ver lo que Dios estaba haciendo. Esta es una paradoja. Él se alegra por una cosa tan simple y sencilla, pero se enoja por las cosas que Dios está haciendo. Y ante ese estado de depresión, entonces, porque Dios le quitó el alivio de su tranquilidad y le presentó otra cosa, entonces se enoja contra Dios. Déjeme decirle esto, hermanos. No se sorprenda si en esa tranquilidad donde usted ha llegado en su vida, que en su ecuación ha dejado a un lado a Dios, y usted ha llegado a cierto nivel en su vida, no se sorprenda si Dios le manda un gusano a su calabacera y después queda desprotegido. No se sorprenda, porque Dios sigue siendo el mismo Dios que obra en cada circunstancia. Usted y yo debemos tener un corazón tan agradecido por las cosas que Dios nos da, que eso debe impulsarme a amarlo más y a serle más fiel. Pero es al revés. Conocido es de gente, para no ir muy lejos, que llega a este país y lo que hay en su mente es otra cosa. Y se meten en todas esas cosas, se olvidan de Dios. Y hermanos, prepárese, porque Dios sigue siendo el Dios que está en control de las cosas. Y lo último que Dios quiere hacer es mandarle un gusano
que mate su calabacera. Menospreciar lo que Dios ama. Ahora sí, voy al versículo final. Hay esa pregunta interesante. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ha habido varias interpretaciones de este texto que me ha llamado la atención, pero la que creo que más concuerda es que estos 120,000 que dice aquí el texto fueron niños, porque se dice que aquella ciudad podía pasar a llegar hasta 1,000,000 de personas. Y si había esta cantidad de personas que no sabían discernir entre una mano y la mano derecha o mano izquierda, ¿no son acaso los niños? ¿No actúan así los niños? Entonces, una actitud egoísta al final menosprecia lo que Dios ama tanto. Dios amó a Nínive, pero el profeta no la amó. Este era su problema. Y esto es lo que pasa al momento cuando actuamos igual que Jonás. La persona egoísta no entiende, algunas veces no razona, y termina diciendo cosas que ofenden a Dios, al Dios que ama. Aquí nos llama la atención entonces la pregunta, porque la pregunta termina con una exhortación. La pregunta termina con algo que él tenía que saber, sabía que estaba pasando. Él no tuvo compasión de la gente, mas Dios tuvo compasión de 120,000 niños, aparte de toda la ciudad que fue salvada. El colmo fue el no importarle el anhelo y la misericordia de Dios para con los pecadores. Y es aquí donde tenemos nosotros que aterrizar. Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un creyente, tienen que importarme los pecadores. Porque yo fui un pecador y yo fui rescatado de ese mundo. Por lo tanto, yo debo tener amor por los pecadores y debo buscarlos. Y no seguir en mi propia condición de vida, como si yo fuera la única persona en este mundo. ¿Nos importa a nosotros la gente? ¿Nos importa más que mi carácter? ¿Me importa más que mi egoísmo? ¿Me importa más que mis estados? ¿Somos capaces de ver la urgencia de la salvación como Dios la ve? ¿Somos capaces de ver que hay una ciudad y un país como este donde vivimos, por ejemplo, que cada día más se pierde? ¿Somos capaces de verlo como Dios lo ve? Ese es el llamado aquí. Ahora, yo voy a concluir esta tarde para que ustedes vean que este libro es sorprendente. Ayer comenzamos las clases del Instituto Bíblico con unos 15, creo, más hermanos, tiempo extraordinario que estamos teniendo. Y yo les dije que una de las cosas, de las reglas de la interpretación, hay algo que se va a conocer como la iluminación. ¿Qué significa esto? Que usted está estudiando una historia como esta y usted le dice: Dios, yo quiero tu iluminación para ver cosas que de repente no he visto todavía en este texto. Escuche lo que va a decir. Dios no complació al profeta, no lo mató, sino que lo salvó porque también había salvado a la ciudad que él menospreciaba. Dios no lo complació, sus palabras cuando dijo: tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y fue tan grande esto, tan grande la salvación, que por favor, hermanos, vayan a Mateo capítulo 12, porque allí nos vamos a ir quedando esta tarde. Y en Mateo capítulo 12, mire lo que dijo Jesucristo. Vamos a leer el versículo 40 incluso. Mateo 12. Mire lo que dice el versículo 40. Porque como estuvo Jonás, aquí viene la iluminación. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero siga leyendo, vea el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás está en este lugar. Ahora, escuche esto, que es lo interesante de toda esta historia. Cuando llegamos a esta parte, muchos se han burlado de este libro. Y dice que no hay libro más irreal en la Biblia que Jonás. Es más, ridiculizan a Jonás. Dicen, ¿cómo es posible que un pez se haya tragado a una persona, a un hombre? Eso es ridículo. Eso me acuerda una historia de una señora, una viejita, que apenas podía moverse. Estaba un ateo diciendo, ridiculizando este texto, y se para ella allí en presencia de él. Le dijo, deme la palabra, pido la palabra. ¿Qué quieres? Yo quiero decir algo sobre lo que te está diciendo. ¿Pero qué va a decir? Déjeme la palabra. Le mire, señor, ¿sabe cómo es la cosa? Que si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó el pez, yo lo creería también. Eso se llama, hermano, saber y creer que la palabra de Dios es real. Y aquellos que ridiculizan la palabra de Dios, ahora resulta que Jesucristo comprueba la historicidad de este texto diciendo que así como Jonás, y aquí viene la otra revelación, que estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en la tierra y será entonces resucitado. Ahora, aquí hay algo maravilloso, porque entonces resulta que Jonás es el libro profético de Dios, donde alguien dibujó de una manera perfecta el acontecimiento más grande del mundo, que fue la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Extraordinario. Pero hermano, no se quedó allí, porque resulta que Jesucristo resucitó y duró 40 días apareciéndose y predicando. Jonás salió, resucitó de ese vientre, de esa tumba, y duró 40 días también predicando. Pues ¿no es maravilloso esto? ¿Ven cómo se cumple la palabra de Dios? ¿Ven cómo la Biblia tiene ese elemento tan importante para decirnos a nosotros por qué Dios no quiso acabar con Jonás? Porque Jonás es un tipo de Cristo. Tipo y antitipo. ¿Cómo es eso? Sí, es un tipo. Fue un tipo bien enojado, pero es un tipo de Cristo. Es un tipo. Hermanos amados, concluyo esta tarde diciendo esto. Yo creo que Jonás no escribió esta historia recién salido de Nínive. Jonás regresó a su casa y después de muchos años, en su senectud, muy viejo, que le había contado sopotoscientas veces la historia a sus nietos, bisnietos y a todo el mundo, ahora en la quietud de su vida, escribe el libro de Jonás. Porque él supo que en esa escritura hubo una pregunta. Y la pregunta es, la pregunta final: ¿no has visto cuánta gente hay allí? Aún niños, y yo salvé a esa gente, y tú entonces te has enojado. Porque yo creo, hermanos, que después de ese día, Dios cambió el corazón de Jonás, y él llegó a ser uno de los más grandes profetas de la Biblia. Dios cambió su carácter. Le aseguro que Jonás más nunca se enojó, más nunca vivió con esa parte de su vida. ¿Sabe por qué? Porque en la misericordia de Dios, él vio cómo Juan 3:16 se cumplió antes que llegara en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios a Nínive. ¿Lo ven así? Para que todos los ninivitas que creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así se cumplió. Y de igual manera se cumple con nosotros. Pero es la verdad que el Señor nos ha dejado. No nos enojemos. No hagamos del enojo que se convierta en pecado en nuestras vidas. Si usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios,
No deje que en un momento determinado salga por su boca sapos y culebras, como dicen por allí. No se enoje y deje que el hombre viejo venga y actúe de esa manera en su vida. Usted tiene al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y solamente Él producirá en su vida, ¿sabe qué? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Cuando yo estaba terminando este mensaje, dije, Señor, ¿cuál es la lección final de este libro? ¿Qué aprendo yo de todo esto? Me dije, bueno, voy a mejorar las veces que de repente yo le hablo un poquito alto a mi esposa, por ejemplo. Voy a mejorar. Voy a mejorar a veces mis reacciones, incluso con algunos hermanos, que hermanos provoca, pues, usted sabe. Voy a mejorar. ¿Sabe por qué? Porque la mansedumbre es la virtud más grande de un cristiano. Y la mansedumbre me hace a mí controlarme y no responder. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que Jesús nos pidió que aprendiéramos de Él, está esta: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La única vez que Jesucristo se puso bravo, escuche esto, fue cuando entró en el templo y vio que su casa la habían convertido en cueva de ladrones, y agarró allí un rejo o cuerdas allí bien trenzadas, y le cayó a latigazos con toda la fuerza que tenía a aquellos ladrones del templo. ¿Sabe por qué? Porque mi casa, casa de oración será llamada. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Hay una ira permitida, pero el enojo es pecado. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque una vez más este libro nos ha enseñado tantas cosas esta tarde. Yo reconozco delante de tu presencia que muchas veces este pecado, el enojo quiero decir, se convierte o se ha convertido en un pecado en mi vida. Y quizás con frecuencia yo me enojo y soy tan parecido a Jonás, porque en lugar de ver a Dios obrando, actuando, e incluso en la vida de otros, soy tan egoísta en mi manera de ser y de pensar, que en efecto no dejo que tú obres por tu Espíritu Santo. Pero Padre, ayúdame esta tarde a tomar de este libro la lección que necesitaba tomar. Que cuando regrese a mi casa hoy, si mi esposa no está aquí, o mi esposo no está aquí, o mis hijos no estén aquí, que ellos sepan que yo estuve en tu casa, porque mi carácter a partir de ahora será nuevo y diferente. Gracias por oír mi oración, perdonar mis pecados y hacerme como tú quieres que sea. En tu nombre oro. Amén. Quédense de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo dándole la gloria siempre a nuestro buen Dios.